Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, hemos visto que en la anterior clase gastritis aguda, gastritis crónica y hemos visto principalmente gastritis por Helicobacter pylori y hemos dicho que es el responsable en 90% del cáncer gástrico. Entonces vamos a continuar con el tema del cáncer gástrico, ¿sí? La prevalencia se da 33.000 en cada 100.000 habitantes. Esta prevalencia ha aumentado por el solo hecho de la infección por Helicobacter pylori, ¿sí? La probabilidad de enfermar en los hombres es un poquito mayor, es 1.7 más que en las mujeres, o sea que es casi la misma probabilidad. Los tumores gástricos, 90% son adenocarcinomas. El mayor tumor que hay en el estómago siempre es el adenocarcinoma. Los linfomas estamos en un 5%, principalmente el linfoma MALT, que es dependiente exclusivamente del Helicobacter pylori. El tumor carcinoide, que está en 1%, y los tumores estromales o los tumores que se llaman los GIS, ¿no? Tumor estromal, que están en 2%, más están en el intestino delgado los tumores estromales, pero se da también en el estómago. Es un bajo porcentaje. Y muy, muy raramente vamos a tener metástasis hacia el estómago de otros órganos. Es casi, no es que sea imposible, pero la probabilidad es muy, muy bajita. Es ya cuando hay un cáncer diseminado que ya se ha expandido por todo el organismo, ahí podemos tener lesiones tumorales metastásicas en el estómago. Generalmente son tumores propios del estómago. Entonces, repasando, 90% de los tumores son adenocarcinomas, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un adenocarcinoma gástrico? La metaplasia intestinal, dijimos que la metaplasia es cambio, o sea, es un reemplazo que se hace del tejido gástrico por tejido intestinal. Este cambio va a producir, es más susceptible de llevar a una displasia, y la displasia ya, como les dije en la anterior clase, no sé si se acuerdan, en esófago, ¿verdad? Metaplasia, displasia de bajo grado, displasia de alto grado y adenocarcinoma. La misma secuencia sucede en el cáncer gástrico. Entonces, la metaplasia intestinal hay que tener mucho cuidado. Se ve muy claramente con tinción electrónica los puntos de metaplasia en la mucosa gástrica. La gastritis atrófica crónica, esto se ve en pacientes ancianos o pacientes que tienen una acloridia importante o los consumidores crónicos de IBPs. Como les dije, la infección crónica por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori en años de infección es el responsable directo del 90% de los cánceres gástricos. Hay una entidad que se llama poliposis adenomatosa familiar, que es una enfermedad autosómica dominante que presenta pólipos a nivel de todo el cuerpo, desde el esófago, estómago, intestino delgado, colon, y esta poliposis adenomatosa familiar tiende a malignizarse, tiende a formar cánceres a todo nivel, no solo gástrico, intestino delgado y también en el colon, ¿sí? El tabaquismo severo, se ha visto que consumo de tabaco, sobre todo los tabaquistas severos que consumen más de 20 cigarrillos o 10 o 20 cigarrillos por día, también es un factor de riesgo por todos los elementos que contiene el tabaco, ¿verdad? El alquitrán, todos los elementos que son altamente oncógenos. No solo produce cáncer de pulmón, también produce cáncer de páncreas y cáncer de estómago.
O sea, el tabaquismo es un factor predisponente de los tumores. Esto, la ingestión elevada de alimentos ahumados, esto principalmente se vio en Japón o en los países orientales donde consumían mucho pescado ahumado. Se vio que las personas que consumen alimentos ahumados, los alimentos ahumados al ingerirlos liberan radicales libres. Esto también sucede con las personas que consumen muchos alimentos cocidos o recalentados en horno de microondas. El mismo efecto que los alimentos ahumados, o sea, liberan radicales libres y la liberación de radicales libres hace que se produzca lesiones tumorales a nivel del estómago. O sea, entonces, la ingesta elevada de alimentos ahumados o alimentos que han sido elaborados en microondas también es un factor de riesgo para el adenocarcinoma gástrico. La ingesta elevada de alcohol, vimos ya que la ingesta elevada de alcohol, sobre todo cuando tiene un alto grado alcohólico, como las bebidas destiladas puras, también produce una gastritis aguda. Y esa gastritis aguda, cuando se va repitiendo crónicamente, cuando ya pasa de ser una gastritis aguda a una gastritis crónica, va a ser un factor predisponente también para el cáncer gástrico. Entonces, de todo esto, un buen porcentaje, yo diría que 80-90% del cáncer gástrico es responsable de la infección por Helicobacter pylori. Después los otros que hemos mencionado vienen en menor porcentaje. Por eso les vuelvo a repetir, siempre que encuentren Helicobacter pylori están en la obligación de erradicarlo, por más que el paciente sea asintomático. ¿Por qué? Para evitar que el paciente tenga Helicobacter pylori. Para evitar que tenga cáncer gástrico, perdón. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Inicialmente los signos y síntomas son totalmente inespecíficos. Puede tener dolor abdominal, difuso, mal localizado, va a tener toda la sintomatología de la gastritis, distensión abdominal, saciedad temprana, va a decir me lleno muy rápido, pero algo que nos va a llamar la atención es cuando ya el paciente está en una etapa avanzada de esta enfermedad. Ahí el paciente va a tener anorexia, o sea, no va a querer comer, va a decir, no tengo hambre, no tengo apetito, y principalmente por los alimentos cárnicos. Veo la carne y no siento como asco, dicen, no sienten ganas de comer. O sea, tienen anorexia. Hay una pérdida marcada de peso. De repente el paciente empieza a perder sin ningún motivo, alimentándose normalmente como comía antes, empieza a tener una pérdida importante de peso, 5, 10 kilos en meses. Después, ya cuando la lesión es muy avanzada, va a haber hematemesis, ¿no? O sea, ¿qué es hematemesis? Hematemesis es vómito con sangre. Cuando la lesión que hay en el estómago se ulcera y erosiona, entonces va a sangrar. Muchas veces vemos a pacientes que debutan con este síntoma. Vienen con sangrado, vienen con hematemesis. Vos piensas que es una úlcera y, sin embargo, entras con el endoscopio y lo que ves es un tumor ulcerado. Ya cuando la lesión es muy avanzada va a tener disfagia. Las náuseas y vómitos son propios de todos los tumores y no es nada específico, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenemos signos o síntomas de alarma, ya es cuando el tumor está muy avanzado. Inicialmente los signos y síntomas son totalmente inespecíficos. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Bueno, si el paciente ya se presenta con toda la sintomatología que decimos, vamos a pedir una radiografía, una placa contrastada, donde se va a ver las lesiones en la mucosa, sobre todo la mucosa gástrica, deformada, engrosada. No es el gol estándar. El gol estándar para diagnóstico de cáncer gástrico siempre es la endoscopía digestiva alta. Entramos con el endoscopio y vamos a tener la visión directa de las lesiones, ¿no? Puede ser una, varias lesiones o ya cuando está tomando todo el
cuerpo esofágico, ni siquiera ya cuando insuflamos hay una distensión. Después vamos a hacer una tomografía computarizada, sobre todo para estadificar el tumor. Como ya les dije, estadificar el tumor es ver si el tumor está in situ, si ha tomado todo el órgano o ya tiene ganglios locales o ya tiene metástasis a distancia. Eso nos sirve como pronóstico y también nos delimita el tratamiento para ver qué vamos a hacer con este paciente. Un nuevo método que se utiliza es la ecografía endoscópica, la ecoendoscopía. Esto es un endoscopio tradicional donde se ha habilitado un ecógrafo en la punta del endoscopio y introducimos lo mismo que el endoscopio, solo que activamos el ecógrafo cuando está allá adentro y vemos si la lesión tumoral, qué tan profundamente está ubicado. Esto nos sirve generalmente en lesiones pequeñas, donde podemos hacer una resección endoscópica o una cirugía parcial, o sea, simplemente retirar el tumor. Si el tumor no ha penetrado a la muscular, podemos resecarlo, hacer una mucosectomía endoscópica y con eso solucionamos el problema. Es bastante útil este estudio, sobre todo en los pacientes donde se encuentra una lesión incipiente, o sea, una lesión in situ que todavía no ha tomado nada. Acá tenemos la clasificación de Borman del cáncer gástrico, que esta clasificación, como les dije, nos sirve para estadificar el tumor, ver cuál va a ser la conducta que vamos a tomar con este tumor. El tipo 1, que es polipoide, solo está el tumor en la mucosa y en la submucosa. En este caso podemos hacer la resección, incluso resección endoscópica. Ni siquiera el paciente tiene que someterse a ninguna cirugía, nada. Hacemos la resección endoscópica de toda la lesión y prácticamente es con intención curativa. No necesitamos hacer ninguna otra terapéutica. Cuando es del tipo 2 ulceroso y que ya toma la muscular propia, ya no podemos hacer la resección endoscópica, pero sí podemos hacer cirugía. Podemos resecar el tumor con buenos márgenes de seguridad y también este tipo de tumor y este tipo de terapéutica que se hace es con intención curativa. Curamos al paciente del cáncer. Cuando es el tipo 3, ya es infiltrativo, ya ha llegado hasta la serosa, ya generalmente ya tiene ganglios a distancia, ¿sí? Cuando se hace la resección, es una resección grande, termina casi en gastrectomía total. Cuando es, y ya requiere quimioterapia, radioterapia. El tipo 4 infiltrativo pasa a la serosa. Cuando ya pasa a la serosa, generalmente ya tenemos metástasis a distancia. Y todo esto, la clasificación de Borman, siempre vamos a complementar con la clasificación TNM. Ya hemos visto en esófago TNM es tumor, ganglios metastásicos y metástasis a distancia, ¿verdad? Esta es la clasificación TNM del cáncer gástrico. Tenemos de T1 a T4, de N0 a N2 y de M0 a M1, ¿sí? Entonces el T1 invade hasta la submucosa, el T2 hasta la muscular propia, el T3 hasta la subserosa y el T4 ya cuando invade a otros órganos o estructuras de manera directa. N significa nódulos o ganglios a distancia. No hay compromiso ganglionar en el N0. En el 1 tiene metástasis de 1 a 3 ganglios regionales. En el N2 tiene metástasis en 4 o más ganglios regionales. Y las metástasis sin metástasis a distancia y M1 con metástasis a distancia, ¿sí? Cuando hay con metástasis a distancia ya no se puede hacer absolutamente nada. Es más, el tratamiento que se hace simplemente es paliativo. Se pone
una yeyonostomía de alimentación o nada más, ni siquiera ya quimioterapia ni radioterapia, ya el paciente está fuera de todo tratamiento. Bueno, el tratamiento, como les anticipé ya, siempre es un tratamiento quirúrgico. Incluso la mucosectomía endoscópica se considera un tratamiento quirúrgico. Entonces, dependiendo en qué estadio está el tumor, vamos a hacer una gastrectomía parcial, o sea, sacar parte del estómago, o podemos hacer una gastrectomía total. Después, vamos a hacer la quimioterapia. Bien, otro de los grandes lesiones tumorales, las grandes lesiones tumorales son los linfomas, principalmente los linfomas MAL, que son células de tipo B. Están vinculadas estrechamente a la infección por Helicobacter pylori. Como dice acá, incluso con solo hacer el tratamiento para el Helicobacter pylori, se produce una regresión del linfoma. Se ha visto muchos casos que haciendo solamente el tratamiento, erradicando el Helicobacter pylori, el linfoma prácticamente desaparece. ¿Cómo hacemos tratamiento? Siempre los linfomas responden muy bien a la quimioterapia. Si es que no responde a la quimioterapia o el tumor ya está muy avanzado, se puede hacer también una resección quirúrgica. Pero como les digo, los linfomas responden muy bien, hay muy buenos quimioterapéuticos donde hay una respuesta, pero primero siempre, antes de tomar una conducta quirúrgica o quimioterapéutica, se hace el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Una vez erradicado el Helicobacter pylori, de persistir las lesiones, recién se toma la conducta de hacer tanto quirúrgico o quimioterapia. Bueno, los linfomas tienen etapas, ¿no? Hay etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Esto también, esta estadificación por etapas, es la clasificación de Ann Arbor, nos sirve para determinar qué tipo de quimioterapia o si la quimioterapia, las sesiones de quimioterapia que vamos a hacer, porque la quimioterapia no solo es una sesión, son muchas veces hasta 8 sesiones de quimioterapia. En la etapa 1 tenemos compromiso nodal o extraganglionar único, incluido el mediastino y abdomen, o sea, los ganglios regionales son muy pocos. En la etapa 2 tenemos más áreas ganglionares en un lado del diafragma o tumores abdominales resecables. O sea, resecamos el tumor y hacemos quimioterapia para los ganglios, ¿sí? En la etapa 3 tenemos tumores a ambos lados del diafragma, tumor intratorácico, o sea, ya tenemos metástasis, tumores, o sea, ganglios regionales intratorácicos, hay compromiso abdominal externo y hay compromiso extradural. En la etapa 4 ya tenemos incluso lesiones en la médula ósea, en el sistema musculoesquelético, ya prácticamente ya sale de todo tratamiento, ya no se hace ni quimioterapia, nada. Lo que se hace es tratamiento paliativo, o sea, simplemente sintomatológico, tratar los síntomas. Acá tenemos una tomografía donde vemos de un linfoma, donde vemos toda la pared abdominal tomada, ¿ves? Hay un engrosamiento muy marcado de toda la pared abdominal. Afortunadamente, este paciente no tiene ganglios a distancia, tampoco tiene metástasis. Esta es una visión endoscópica directa de lo que les mostré anteriormente. Ven los pliegues gástricos totalmente engrosados, deformados, pierde toda la estructura. Este es un linfoma, ¿sí? Este es un linfoma gástrico incipiente, donde vemos solamente
3, 4, 5 pliegues gástricos engrosados, deformados, con pérdida total de la arquitectura. Este es un linfoma incipiente, o sea, como vemos, no está tomado todo el estómago, sino solamente parte de la curvatura mayor del estómago. Estos pacientes responden muy bien primero a la erradicación del Helicobacter pylori y después pueden hacer 1 o 2 sesiones de quimioterapia, con lo cual quedan libres de enfermedad. Siempre y cuando, o sea, inicialmente, porque la diapositiva que les mostré anteriormente vieron que estaba tomado todo el estómago. Ahí incluso ya nos responde muy bien a la quimioterapia. Acá tenemos un cáncer gástrico donde vemos toda la pared de la curvatura menor tomada y algo importante, vemos acá en el hígado múltiples lesiones nodulares. O sea, este es un carcinoma gástrico metastásico, ya está en una etapa totalmente avanzada donde ya no tiene ninguna chance ni quirúrgico ni quimioterápico, simplemente hacer tratamiento paliativo, hacer tratamiento del dolor, tratar de alimentarlo, o sea, ver que porque su sobrevida es muy corta, ver que sus últimos días no tenga dolor ni sufra mucho, ¿no? Cuando encontramos ya en este nivel, ya a esta etapa del cáncer, ya el tratamiento ya no se puede hacer prácticamente nada. Avanzado. Esta es una visión endoscópica del cáncer gástrico donde vemos que hay muy poca lesión. Este paciente, por ejemplo, vino por un cuadro de hematemesis. La lesión se ulceró, empezó a sangrar y el paciente vomitó sangre. Se le hizo la endoscopia y se encontró esta lesión. Lo que se hace en estos casos es tomar una biopsia, varias biopsias, tiene que ser 10 biopsias como mínimo, y mandar al patólogo. Lo mismo, tenemos una úlcera profunda con bordes sobreelevados, mamelonado. Esto es una lesión típica de un adenocarcinoma gástrico. Este paciente, por ejemplo, puede ir todavía a una resección quirúrgica, podría ser una gastrectomía subtotal o parcial y puede tener un buen índice de sobrevida. Bien, acá tenemos una tomografía donde vemos engrosamiento difuso. No hay un engrosamiento marcado de la curvatura mayor del estómago, no tiene ganglios, no tiene metástasis. Este paciente, haciendo una resección parcial del estómago, su sobrevida es muy buena. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Por qué tantas biopsias? ¿Por qué solo una? En como los demás cánceres no son suficientes. Generalmente no es suficiente, ¿no? Hay que tomar, por lo menos en todas las lesiones tumorales, tenemos que tomar por lo menos 10 muestras, porque las muestras muchas veces, como les dije en esta diapositiva, por ejemplo, acá, cuando tomamos muestras de la lesión ulcerada, muchas veces nos sale tejido necrótico, no nos da células cancerígenas. Tenemos que tomar más lesión, más biopsias profundas, tratar de tomar de lugares que no tengan ulceración o no estén con mucha lesión necrótica. Por eso se toma siempre como mínimo 10 muestras, lo más representativo posible, o sea, tratar de no tomar las lesiones que estén con mucha necrosis, porque las lesiones con necrosis nos sale eso. El patólogo nos dice que solo ha encontrado tejido necrótico, células muertas,
Por lo tanto, no nos sirve eso. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, doctor, está bien. Bien, esta es una clase cortita, es importante, como les digo, el 90% está en relación al Helicobacter pylori, por lo tanto, es importante. Ahora tenemos esquemas de tratamiento múltiples para el Helicobacter pylori, entonces tenemos que erradicar el Helicobacter pylori y así evitamos el cáncer gástrico. Y también hacer screening de cáncer gástrico, ¿no? Personas mayores de 45, personas mayores de 45, 50 años, hacerse una endoscopía. No esperar, y peor si tienen algún antecedente de cáncer gástrico, inmediatamente hacerse endoscopía, ¿sí? Bueno, pongan presente todos, por favor. Muy bien. Hemos tenido buen auditorio, tenemos 35 participantes, solamente han faltado 3. Muy bien. Muy bien, entonces si ya todos pusieron presente, por hoy terminamos la clase, ¿sí? Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.